Bueno, nos vamos a detener un poco más en el asunto que afecta al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez Castejón. Dicen que es músico de profesión y con un asunto que ya quiere ser investigado judicialmente de una forma seria. El juez le ha llamado como imputado. Se lo contábamos ayer y vamos a profundizar un poco más en este asunto con Paloma Cervilla. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes, de Objective. ¿Qué tal, Oh, Paloma? hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Que tú realmente has indagado mucho en este asunto a lo largo de los últimos meses. Estamos viendo ahí noticias que has publicado en estos meses, como digo. El PP, por ejemplo, se persona en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez por malversación, pero ya lo último que sabemos, Paloma, es esa imputación. ¿Esto hasta dónde nos puede llevar y cuál es el hilo conductor de todo este asunto? Bueno, yo creo que es muy importante el informe de la UCO, ¿no? Porque el informe de la UCO pone ya sobre el papel muchas de las informaciones que hemos estado publicando en Objective, ¿no? Sobre esa contratación, ¿no? Esa contratación presuntamente irregular en la Diputación de Badajoz, ¿no? Yo creo que, bueno, no sabemos a dónde va a llegar todo esto, pero lo que sí sabemos que a partir de ahora el juez y la Guardia Civil van a ir poniendo sobre el papel todos los aspectos que están detrás de esa contratación que, como la AUCO dice, pues parece ser que fue extraña por el presidente de la Diputación, que podía haber tenido algún contacto con Moncloa, con el hermano de David Sánchez, que podría haber presuntamente tenido algún tipo de influencia para que se le contratara en el Conservatorio de la Diputación de Badajoz. Pero es una contratación extraña, Paloma, porque es una contratación, como dices, en el Conservatorio de la Diputación de Badajoz, en un momento en el que Pedro Sánchez ya era secretario general del Partido Socialista, en una diputación que estaba gobernada por el Partido Socialista e incluso un trabajo un tanto ficticio, porque no tenía realmente el trabajo un gran respaldo real, ¿no? No había mucho que hacer en ese trabajo, ¿no? Pues mira, en el informe de la UCO hay un párrafo muy significativo que el presidente de la Diputación, que es el dirigente del PSOE de Extremadura, el secretario general, antes de la contratación dice al área de cultura que se le está pidiendo mucha gente. A los pocos meses se supone presuntamente que hay alguna intervención de algún alto cargo del Partido Socialista, que podría ser su hermano Pedro Sánchez, y se le contrata a este señor. A este señor se le contrata en el año 2017 y él automáticamente, que si quieren lo hablamos posteriormente, traslada su domicilio fuera de España a Portugal. O sea que este dato refleja o indica que detrás de esta contratación puede haber alguien, puesto que desde la presidencia de la Diputación se decía al área de cultura que se le estaba pidiendo mucha gente, sí se le estaba pidiendo mucha gente, porque al poco tiempo se contrata al hermano del presidente del gobierno. Luego también habría que preguntarse, Paloma, si en una ciudad como Badajoz, bueno, que es una ciudad media tirando a pequeña, hay tanta actividad musical, tanta actividad de ópera como para justificar un puesto de ese tipo. Bueno, pues yo creo que tú has dado con la clave, ¿no? Cómo es posible que se le contrate en una ciudad de tamaño medio en el que, bueno, y en el que posiblemente también habría otras personas con cualidades para la música, ¿no? Que hubieran tenido su carrera profesional en esa ciudad, ¿no? No para que venga una persona desde fuera, ¿no? Yo creo que eso es muy indicativo de la rareza de esta contratación y sobre todo también de las cosas que hemos visto posteriormente, porque este señor a los 3 años deja el puesto con una excedencia, ¿no? Con lo cual parece ser que aquí hay un empeño específico en el que se le contrate a un señor que después abandona Badajoz y se va a Portugal. Que nos enseñe, a ver si te lo puedo enseñar, Paloma, una declaración de Ábalos en el año 17 en una rueda de prensa junto con Fernández Vara y que los pillaron ahí un poco a contramano y les preguntaron por este tema, por la contratación en Badajoz del hermano de Pedro Sánchez. Vamos a ver si podemos tener esa declaración. La está buscando ahora nuestro realizador Jorge Patón porque es muy, muy significativa
de dónde viene todo este asunto. Año 2017, Ábalos hablando sobre el hermano de Sánchez. Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto. Ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento. Para nada. Algo que tiene que ver con el Conservatorio de Música, vamos. Era un concurso, ¿no? Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? Lo que está diciendo Ábalos, no sé si lo has podido escuchar, pero lo que está diciendo es que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que es un hermano de Sánchez. Esa es su contestación y esa es toda su respuesta. El problema es que es hermano de Sánchez. En fin, esto suena ya peor, 7 años después. Hombre, que venga de Ábalos, pues suena fatal, ¿no? Porque bueno, como estamos ahora con todo el caso Coldo, todo el caso Ábalos, todo el caso David Sánchez, todo tiene sus muchas conexiones, ¿no? Yo creo que, bueno, yo no voy a culpar a nadie, no voy a imputar un delito absolutamente a nadie, pero qué casualidad que el presidente de la Diputación de Badajoz dijera que desde el área de cultura se estaba pidiendo a demasiada gente para trabajar y que a los pocos meses resulta que entre esa demasiada gente figura el hermano del presidente Pedro Sánchez, que ya era el máximo dirigente del Partido Socialista, ¿no? Sí que hay un problema porque este señor, cuando se le contrata, al poco tiempo traslada su domicilio fiscal a Portugal. ¿Y por qué traslada su domicilio fiscal a Portugal? De hecho, desde la Diputación de Badajoz también se le pidió que no hiciera eso, que él era un trabajador de un organismo público de la Administración del Estado y que él no podía tributar fuera de España. ¿Para qué quiere tributar fuera de España? ¿Es que quería ocultar un dinero? Claro, es que aquí hay pues muchas incógnitas que yo años después sí le respondería a Ábalos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es cómo se contrató a este señor y por qué se le contrató a él. Vamos a ver si lo escuchamos ahora bien, porque es que no tiene desperdicio. Procedimiento. Para nada. Algo que tiene que ver con el Conservatorio de Música, vamos. Era un concurso, ¿no? Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar a un puesto? ¿No emigrar? Porque claro, hay muchas posibilidades. Pero ¿cuál es el problema? Es lo que tienen que definir. Ábalos en estado puro, Paloma, pero bueno, esto es de hace ya 7 años. Hoy, Paloma, hoy les han preguntado en el Congreso de los Diputados, no sé si estabas tú por allí, pero les han preguntado a Aitor Esteban, el del PNV, y a Rufián, de Esquerra Republicana, sobre el asunto. Y dicen que nada de nada en defensa de Sánchez. Las noticias que vimos ayer es que en cuanto a la demanda, ¿no?, a la acusación que se produjo, pues bastantes de los datos que presentaban no parece que eran correctos. Por ejemplo, en cuanto al patrimonio de esa persona había un error aritmético. Tampoco parece que en cuanto a la creación de la plaza haya habido, por la cronología y por el examen que se ha hecho de correos electrónicos, al menos así lo he leído, que haya nada sospechoso, pero bueno, evidentemente esto tendrá que seguir, el juzgado tendrá que hacer las diligencias que considere oportunas y bueno, y se tendrán que dar. Pues la verdad es que no he leído nada, sé que hace tiempo que ronda pues las ganas de imputar al entorno más próximo del presidente. De momento, que yo diría, no hay absolutamente nada, pero como siempre decimos, si algún día hay algo, nosotros somos los primeros que no dudaremos en absolutamente nada. Y sí que es cierto que a mí, de momento, lo que me parece es una ofensiva judicial de una parte del Poder Judicial que va en contra de este gobierno porque no le gusta, sin más, y eso es un problema que nosotros avisamos durante mucho tiempo. Los siguientes son ustedes y los siguientes están siendo ellos. Señor Rufián, estamos... Nada de nada, eso es lo que dice el corro de la patata de Pedro Sánchez. Esto es cosa de los jueces fachas que están queriendo imputar a toda costa a Sánchez y a su entorno. Así, increíble.
Bueno, yo creo que evidentemente el PNV, Esquerra y Jun, que están viviendo ahora de presionar a un Pedro Sánchez débil, pues no van a admitir que realmente hay algo. Ellos lo que les interesa es que Pedro Sánchez siga en el poder para sacarle todo lo que puedan, aunque a cambio de eso se esté poniendo en juego el prestigio de España. Yo creo que hay que ser, hay que ser prudente, cauto y saber esperar. Hay que dejar actuar a la justicia. Actualmente yo creo que hay dos diques grandes frente a Pedro Sánchez, que somos nosotros los periodistas y la justicia, que somos los que estamos haciendo nuestro trabajo, un trabajo valiente, sin presiones, y desde luego la justicia no se va a dejar, espero, amedrentar por este tipo de comentarios. La justicia avanza, tenemos los informes de la OCU, tenemos las imputaciones a todos este tipo de personajes y hay que confiar en que la justicia va a llegar hasta el final. A mí la verdad que me produce un bochorno inmenso que representantes de la soberanía popular, como son estos dos políticos, uno ataque a la justicia como es Rufián y otro como es el PNV, sea incapaz de admitir que por lo menos hay unos presuntos casos de corrupción que afectan al gobierno y que afectan a Pedro Sánchez. Es todo muy triste lo que está sucediendo, pero hay que tener una gran confianza en la justicia. Cervilla, por tenerte por aquí. Es un placer, como siempre, tenerte aquí analizando los temas que nos interesan. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Javier. Continuamos.